Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, a muchos los conozco. Mi nombre es Adriana. Soy una de las representantes del departamento de UCESARTE. Agradezco a todos estar acá presente en este nuevo evento del departamento de UCESARTE. En esta oportunidad vamos a tratar el tema arte, arquitectura religiosa y patrimonio. Quiero presentar a los disertantes, que son el profesor Simón Mogireski, que después van a decir qué hacen, su título y demás, el señor Eduardo Vázquez y el profesor Ricardo Horacio Eguía. Bueno, de mi parte, espero que disfruten la conferencia, que es muy interesante. Y bueno, va a hablar ahora la directora de San Telmo Art Group, Gloria Audo. San Telmo Art Group es una agrupación de artistas plásticos que nació hace 3 años, con el objetivo de humanizar el mundo a través de nuestra actividad, del arte. Y ya comenzamos a hacer charlas, siempre relacionando el fenómeno del arte, o el misterio del arte, para llamarlo de alguna forma, con disciplinas o inquietudes humanas afines. Por eso, en el caso de esta charla y de este encuentro, volvemos a retomar el tema de la arquitectura religiosa y del patrimonio, que ya habíamos comenzado en el primer encuentro que tuvimos con el arquitecto José María Peña, de hermoso recuerdo para todos, hace 2 años, en este mismo auditorio. Y para nosotros en este momento es un honor tener tanto al profesor Mogileski como al profesor Eguía, que son hombres de mente amplia y de conocimientos profundos, pero sobre todo de corazón amplio. Nosotros pensamos que el arte trasciende el tiempo que al hombre le toca vivir en este mundo. Las confesiones también, a través de las distintas creencias o fe, trascienden. Y de alguna forma, la mezcla de la obra de arte y de la búsqueda de la trascendencia tiene que ver con una identidad determinada que se da de alguna forma específica en cada lugar del mundo. Por eso nosotros somos patrimonio, identidad, arte, vivencias, culturas que se han mezclado en nuestro país. Y todo eso nos permite abrirnos la mente y el corazón para nuevas respuestas. Yo creo que estamos acá porque en el fondo seguimos buscando la esperanza, de alguna forma. La esperanza de que el mundo pueda ser mejor. Y a través de estas reflexiones, de estos hombres de sabiduría que nos acompañan, de estos buenos amigos, creo que vamos a terminar esta charla mejor de cómo llegamos, con algo mejor dentro del alma. El camino lo hacemos entre todos, cualquier tipo de camino, sea político, religioso, social, se hace entre todos, porque todos estamos dentro del misterio del comienzo, del transcurrir, del final y de más allá del final. Ese es el gran misterio de la existencia humana. Así que les agradezco mucho que se hayan acercado a ustedes. Hoy una tarde media complicada por medio de transporte, pero bueno, estamos en este contexto. Yo les agradezco muchísimo en nombre de todos los artistas nuestros que han preparado unos souvenirs para ustedes, como hacemos siempre, y creo que va a ser un encuentro agradable, muy agradable, pero sobre todo profundo. Así que muchísimas gracias. Y ahora somos todos oídos. Buenas noches de nuevo a todos. Estoy de nuevo acá, realmente muy agradecido a la universidad que nos permite hacer estas charlas. Esta es la 3ª vez que yo estoy acá sentado. Tuve la suerte y el honor de que es la primera vez haber compartido esta mesa con el arquitecto Peña. Y el año pasado iniciamos un curso o una serie de charlas como esta, con el criterio de mostrar cómo la influencia de las distintas creencias, de los distintos credos, se han mezclado en la Argentina, en nuestro país, para dar esa
idiosincrasia que nosotros llamamos porteña y argentina, pero que en realidad es la mezcla o la mixtura de muchas otras. A mí me gusta compararla con el agua. El agua es fundamental para la vida. Sin agua no habría vida. Y el agua en sí misma, ¿qué es? Son dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, que se juntaron conservando sus características químicas o moleculares, químicas, para formar otro elemento, que es el agua. Cuando uno toma el agua, no se acuerda que hay oxígeno e hidrógeno. Y así es nuestra vida diaria. Estamos con un conglomerado de distintas creencias, de distintos cultos, de distintas procedencias, que lo increíble es que esto se agranda, porque antes éramos menos inmigrantes, pero esa inmigración sigue llegando y colaborando con lo que es hoy la Argentina. En el día de hoy mi rol sería el de moderador, una cosa que para mí me parece, aparte de innecesaria, pretenciosa, porque creo que los dos oradores que nos acompañan no necesitan ser moderados en absoluto. Así que para mí también es muy agradable compartir esta mesa, primero porque yo al profesor Elías lo conocí ya hace varios años. Cuando yo era director del Museo de la Ciudad, hicimos una muestra sobre las 3 religiones monoteístas en la Argentina. Y ahí conocí el Centro Islámico de la República Argentina por primera vez, los conocí a ellos, participaron en una serie de conferencias que fueron muy interesantes y además coincidió en cierta medida con el Ramadán. Y al final del Ramadán, la colectividad hace una celebración en su sede, hizo en ese momento una celebración en su sede de la calle San Juan, que es un edificio, uno de los edificios más lindos de la ciudad de Buenos Aires, que está totalmente conservado. Y esa fiesta fue realmente encantadora, fuimos mucha gente del museo y fue un clima de alegría y de confraternidad increíble. Ninguno de nosotros era musulmán, pero nos acogieron de la misma forma que si lo fuéramos. Y la música, la comida, fue un momento sumamente agradable. En cambio, al rabino Mogileski yo lo conocí de otra forma. El año pasado, cuando empezamos a armar esta charla, yo iba caminando por la calle Libertad a otro lado y pasé por delante de la sinagoga y digo, voy a ver qué pasa si logro convencerlos de que participen en esta charla. Faltaba un año. Toqué el timbre, me atendió una persona muy amable y lo primero que me llamó la atención, hay un cartel en la entrada, en el interior, que dice, este es muy largo, ¿no? Y una de sus frases finales dice, este es un lugar de reflexión, ¿cómo es? De reflexión y de pensamiento y reflexión. Digo, es justo lo que nosotros pretendemos hacer con nuestras charlas. Yo pensé que me iban a dar una cita con alguien. No, me hicieron pasar y el rabino me recibió en ese momento sin previo aviso. Tuvimos una conversación amabilísima y en el mismo momento aceptó participar de esta charla. Así que después de un año estamos acá reunidos. Yo pienso que lo vamos a pasar bien, que vamos a enterarnos de muchas cosas que como el agua no conocemos, pero que la integran. Así que muchas gracias y le cedo la palabra a Elías, perdón. Sí. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Y tratando de parafrasear lo que dice Eduardo del tema del agua, ¿no? Y de alguna manera el agua es un ejemplo, un modelo para todos nosotros. Ustedes fíjense, el agua se adapta a todo envase. Fíjense, está en un vaso, está en la botella, puede estar en un tanque de agua o en cualquier lugar, pero siempre es agua. Nosotros tendríamos que ser igual, ¿sí? O sea que el agua es un modelo, ¿no? Y después el otro tema interesante es que esto el rabino no lo sabe, pero yo hace mucho tiempo me gustaba, siempre me gustó la historia y estaba estudiando sobre las 10 tribus perdidas. Y tenía un libro del primer presidente de Israel que se llamaba Ben Smith, que tiene un libro sobre las 10 tribus perdidas, ¿no? Y en esa época, estoy hablando del año 1967, dieron una conferencia sobre las tribus en el Templo de Libertad. No en el templo, ¿no? Pero al lado donde está la fundación. Y me acuerdo que había un señor que ustedes algunos
es probable que lo recuerde, que era judío, pero que tenía un nombre aparentemente que no era judío, pero él era judío, que era un famoso, además, presentador de televisión, Guillermo Cervantes Luro, que estaba ahí presente. O sea que, bueno, de alguna manera es todo muy familiar, ¿no? Y por supuesto Eduardo lo conozco bien. Yo voy a hacer ahora una presentación, es a través de un PowerPoint, y después me va a gustar entregarles a cada uno de ustedes un volante que tiene que ver con algo que yo creo que les va a interesar mucho, que tiene mucho que ver con el arte musulmán, que es la Alhambra de Granada, que seguramente ustedes la conocen, pero lo interesante es que en más o menos de 2 semanas va a venir tal vez el mejor experto que hay en el mundo, que es un profesor de la Universidad de Granada, que va a hacer una presentación en la Cancillería sobre la Alhambra, ¿no? Un audiovisual, o sea que entonces están todos invitados. Lo que vamos a ver ahora, hay algunos que se van a sorprender, especialmente porque tiene mucho que ver con la Argentina. Y empezando, antes de comenzar con el recorrido, hay algo que ustedes saben como... Esta es una frase de un famoso escritor, Ernest Hemingway, ¿no? Que tiene que ver con eso de que él dijo que se necesitan 3 años para aprender a hablar y 60 años para aprender a escuchar. Pero ustedes saben, el bebé va aprendiendo a hablar en cualquier país donde nace y naturalmente aprende a hablar. Pero a veces no se pone a preguntar por qué digo tal o cual palabra, por qué la pronuncio de tal forma o de otra. Simplemente lo escucha y la repite. Y el tema es que después pueden pasar 60 años o incluso irse y no se entera por qué pronuncia de tal forma tal palabra o por qué tiene tal entonación. Bueno, nosotros los porteños, o mejor dicho los rioplatenses, tenemos una manera de pronunciar. Especialmente hay dos pronunciaciones muy exacerbadas, conocidas como yeísmo y ceseo. Y por eso nosotros estamos diciendo siempre yerba, llegar. No decimos, como en Castilla, no decimos Castilla, decimos Castilla. Y no decimos alcancía, decimos alcancía. Bueno, eso es por la influencia del árabe en el castellano, porque los que vinieron de la península, que había algunos que eran castellanos o aragoneses, en esa época no existía España, eso de España es una cosa del siglo XIX, era el reino de Castilla o de Aragón. Bueno, venían muchos musulmanes llamados moriscos, y ellos venían justamente de la zona de Andalucía, ¿ves? No decimos Andalucía, decimos Andalucía. Y venían de pueblos de puertos como Palos de Moguer o Sanlúcar de Barrameda, Huelva, que son todos de esa zona. Entonces ellos venían con esa pronunciación del castellano, por la influencia del árabe. Bueno, aquí quedó. En otros lugares de América estuvo un tiempo, pero se fue. Y además hubo otros colonizadores, ¿no? Y por eso el yeísmo y el ceseo no quedó, pero quedó en el Río de la Plata. Y nosotros lo heredamos, ¿sí? Y ahora naturalmente todos lo usamos, pero no sabemos el origen. Bueno, lo que ustedes están viendo, vamos a tratar, ¿se podrá apagar un poquito la luz? Así. Esto es un libro visto desde España, ¿no? El Al-Ándalus, o sea, la España musulmana de 8 siglos, del otro lado del Atlántico. Pero nosotros podríamos usar otra palabrita que la hemos perdido con el tiempo, que es Aquende. Allende es del otro lado, Aquende es de este lado. Entonces nosotros tendríamos que de alguna manera decir Al-Ándalus Aquende el Atlántico, ¿no? Bueno, en primer lugar la cuestión de arabismos. Arabismo es toda aquella palabra que tiene un origen árabe. Pero también, y ahí explica que no lo van a encontrar en el diccionario, los especialistas españoles en el tema islámico o árabe llaman arabismo a la disciplina también, y el arabista es el especializado en los temas árabes. Bueno, y nosotros tenemos 10.000 palabras de origen árabe en el castellano, en donde no solamente tenemos que
mencionar aquellas palabras que tienen que ver con nuestro quehacer, sino también con la toponimia. O sea, una enorme cantidad de topónimos que son de origen árabe, que ustedes tal vez lo deben conocer. Guadalajara, bueno, hay un montón de palabras. Y Madrid es una palabra de origen árabe, y es decir, fuente de agua, ¿no? Bueno, y en esto tiene mucho que ver el intercambio y la interacción que hubo en la península entre judíos, cristianos y musulmanes durante 8 siglos. Y acá está la mención esta de los 10.000 arabismos. Bueno, y la frase de Ortega y Gasset, que no son 2 personas, que dice eso, que no se puede llamar reconquista algo que duró 8 siglos, ¿sí? Y además incluso, fíjense, que dejaron tanta cantidad de palabras, y no solamente palabras, ¿no? Sino arte, cultura, ciencia, etc. Y aquí tienen un ejemplo, ¿no? En los colores. Todos esos colores son arabismos, ¿eh? Nosotros los usamos y muchas veces no sabemos de dónde vienen, pero... Bueno, y esta es una frase muy importante, ¿eh? Cuando nosotros decimos árabe o civilización árabe, no estamos hablando de ninguna manera de raza, ¿eh? Estamos hablando de idioma. Y entonces ciertamente es árabe el que habla árabe, de manera que si un japonés habla árabe, es un árabe. Bueno, y acá empezamos, lo voy a pasar rápido esto, pero hay una honda huella de lo árabe en el castellano, mucho más que en cualquier otro idioma. El castellano es el idioma que más palabras y más cosas de lo árabe tiene. Y el otro tema es que además los árabes en la península, y vuelvo a decir, ¿no? Que no estoy hablando de gente, digamos de una raza, estamos hablando de aquellos que hablaban árabe, incorporaron muchas palabras que eran de origen griego o latino y las arabizaron, ¿sí? Y un ejemplo es esta palabra que ustedes usan y que los españoles usan mucho, especialmente los que son de la ciudad, Sevilla. Que nosotros no decimos Sevilla, decimos Sevilla. Originalmente la ciudad tenía un nombre latino, Hispalis. Entonces cuando llegan los árabes no podían pronunciar la P porque no existe el sonido, entonces dijeron Isbililla, en lugar de Hispalis, Isbililla, y luego los españoles de Isbililla, Sevilla o Sevilla. Bueno, y ahí tienen incluso estas incorporaciones de sapone, jabón, que es por influencia del árabe, ¿no? O siringa, jeringa. Y luego incluso los topónimos. Los árabes no decían Astigi o Astigi, decían Istilla, y de Istilla Écija. O el caso de César Augusta, que en árabe es Zaracusta, y después quedó el Zaragoza. Bueno, y así pueden ir viendo, Vulcuna, Porcuna, etc. Bueno, las otras. Y después estas incorporaciones que son que enriquecieron notablemente el castellano, ¿no? Que no existen otros idiomas europeos. Alfonsí, de Alfonso, jabalí, que viene del árabe yabal, lo montañoso, o sea, el puerco que anda por las montañas, por las sierras. Y bueno, y tenemos toda una serie de arabismos según las disciplinas. Por ejemplo, el léxico militar, la alcazaba, la ataraya, la barbacana, el tambor. Y todos los nombres relacionados incluso con la agricultura, con la irrigación. Acequia, noria, aljibe. Y después palabras como zanahoria, azafrán, azúcar, aceituna, azahar. El mundo del comercio. La palabra tarifa es muy interesante, fíjense. Está vinculada al nombre de una persona. El tema es que la primera incursión que hacen los árabes en la península
van a desembarcar en una población y el comandante árabe se llamaba Tarif. Entonces él es como que le puso un impuesto a esa población y luego se volvió. Eso quedó y entonces la ciudad se llamó Tarifa. Y la tarifa luego quedó como eso, como un impuesto, lo que uno paga. Bueno, aquí sigue la toponimia. Y acá tenemos, Burgalimar es por Burj al-Hammam, o sea, la torre del baño. Y así tenemos. ¿Y no le suena el famoso escritor, Jorge Luis? Ese nombre Borges es de Burj, de torre. Él seguramente no lo sabía, pero o tal vez sí, pero nunca lo dijo. Y después están los nombres de esta palabra, Alcalá, castillo. Por eso tenemos Alcalá de Henares, bueno, y Alcázar. Bueno, esto del Wadi, la enorme cantidad de ríos, y además hay a veces palabras compuestas. Wadi al-Kabir es el río grande, pero después tenemos combinaciones con Guadiana, el río de Ana, y después la palabra Jabal, monte o montaña, y ahí tenemos Gibraltar, ¿no? Jabal Tariq, el monte de Tariq. Y ahí tienen una serie de palabras de las que hay. Y después el tema de las expresiones que muchas veces usamos, ¿no? Ojalá, lo quiera Dios, o incluso le, ¿sí? Y, oh Dios, por Dios. Y la palabra hasta, hatta, la palabra hasta que usamos mucho, ¿no? O el tema de esta palabra que se usa más en España, ¿no? La salamería. Los árabes musulmanes dicen salam todo el tiempo. Salam, salam, salam. Es como el shalom. Es exactamente igual. Porque tanto en hebreo como en árabe no hay vocales, ustedes saben. Entonces serían como 3 letras. S-L-M. Entonces ahí tienen shalom, salam. Salamería es estar diciendo muchas salutaciones. Bueno. Y después hay otras como arriero, etc. Jarabe. Bueno. Y acá viene esto que les decía, el aquén del Atlántico, ¿no? Fíjense, la palabra gaucho. La palabra gaucho sucede que los aborígenes la palabra la empezaron a pronunciar de manera gutural, por eso decían gaucho, pero originalmente es chaucho, que se utilizaba allá en España y es un sinónimo de un vaquero, ¿sí? De una persona que trabaja con los animales en el campo. Y eso está citado por Émile Dérault, que era un intelectual. Bueno, y está el tema de la caballería, que los árabes siempre fueron expertos jinetes, y ahí viene la palabra jinete, es una palabra de origen bereber, cenete. Está relacionado con una tribu bereber de Marruecos, los sanata, cenete, jinete. Y el montar a la jineta, o montar a la sanata, es el caballero que tiene los pies replegados, exactamente como monta un jockey. ¿Saben por qué? Porque de esa manera a la cabalgadura, al corcel, se lo puede manejar de una manera mucho más extrema que si se monta la brida, o sea, con la pierna extendida. Bueno, esto está citado en El Payador, ¿no? Por Leopoldo Lugones. Y justamente Lugones dice que de la palabra chaucho o gaucho derivan todas las otras que ustedes conocen: guaso, guacho, etc. ¿Sí? Y eso lo publicó en el año 24 en el diario La Nación. Bueno, y ahí tienen a los guasos chilenos. Tenemos los guasos en Chile y los gauchos los tenemos no solamente en la Argentina, sino también en la banda oriental y también en el sur del Brasil.
Bueno, y después tenemos todas estas palabras relacionadas. La alpargata, que es la zapatilla, el aljibe, aljub, y la guitarra, que viene de alquitar, la cuerda. Bueno, Sarmiento es uno de los que más habla de esto. Se dan cuenta que aquí no aparece ningún árabe hablando del tema, ¿no? Simplemente porque no lo había. Y cuando vienen los inmigrantes árabes a fines del siglo XIX y principios del XX, ellos tampoco esto lo sabían, porque venían de Siria, del Imperio Otomano, de Siria y Líbano, y ellos no tenían la menor idea de qué se trataba esto, ¿sí? Y el propio Leopoldo Lugones a varios de ellos les va a explicar: ¿ustedes saben que esto que estamos comiendo nosotros, la empanada, es de ustedes? Y ellos decían: no sabemos. Porque esta gente que venía de otro extremo del mundo tenía un conocimiento muy pequeño o ninguno de la España musulmana, ¿sí? Bueno, las similitudes con el gaucho del árabe, y esto todo lo que están leyendo ustedes ahí está escrito por Sarmiento, en un libro que se llama Conflicto y Armonía de las Razas en América. Y fíjense lo que pone Sarmiento. Dice: los árabes en España continúan el mundo antiguo hasta el Renacimiento, que puso en fermentación al resto de Europa. La civilización árabe, después de tomar Granada, salió otra vez por la puerta de Gibraltar, mientras que por la del campamento de los reyes sitiadores, la España quedó oscura 4 siglos y no entró nada para reemplazarla hasta nosotros. Eso lo dice Sarmiento, ¿no? Bueno, tenemos toda una serie de juegos relacionados con los gauchos que son de origen árabe. La taba, la sortija, y los naipes y el truco. El tema este del engaño, ese está hecho de los musulmanes de España, que comenzaron a jugar. Y ahí está explicado cómo fue que descartaron unas cartas, otras la tomaron y finalmente idearon de una partida de brisca el juego del truco. Bueno, esta es una corrida de sortija que ustedes conocen bien y que la pueden ver en la Feria de Mataderos, no tienen que ir mucho más lejos. Pero en España quedó, porque es un juego árabe de aquella época. Y se corre, por ejemplo, en Valladolid, ¿no? O en Tenerife. Y este estudio de un famoso gauchófilo, Justo P. Sáenz, que ustedes pueden comprar el libro, se llama Equitación Gaucha en la Pampa y Mesopotamia, en donde él también coincide en los orígenes de estos juegos, como el juego de cañas y otros. Y ahora venimos al tema del polo. Fíjense, es un deporte de origen persa. Lo conocemos como polo porque ese es el nombre que le dieron los ingleses. Pero originalmente la palabra era chougan. Y viene de la época de Alejandro el Grande, o sea, de la época de los persas aqueménidas, ¿no? Y la palabra quiere decir eso, taco o mazo, para pegarle a la pelota. La pelota polo es algo que tomaron los ingleses, que es una palabra tibetana. Bueno, y acá ven estos caballeros que son de la India musulmana que jugaban, por supuesto, al polo y la portería, ¿no? Esto es, por ejemplo, cómo se jugaba el polo en la Persia de los safávidas, en el siglo XVI. Esta es la misma plaza hoy, que ya no es una cancha de polo. Y en la India musulmana. Y también jugaban las mujeres. Fíjense, esta es una miniatura de la India musulmana donde las mujeres están jugando al polo. Y este señor, especialmente, que fue un soberano del siglo XVI, inventó el juego del polo con elefantes. Y ven, ahora también juegan. Y ahora pasamos al otro tema, no menor, que es el deporte nacional argentino, el pato. Esta es una partida de pato, es un dibujo, pero el origen del pato es el Buzcayí,
que es un juego afgano, en donde en lugar de un pato se usa un corderito, que por supuesto está muerto ya, ¿no? Y que se prepara como una especie de pelota gigante, se lo hunde 8 días en sal hasta que se pone duro, y luego toda una serie de jinetes que juegan un partido de buscallí. Es el origen del pato, ¿no? Que vino también de la España musulmana, que jugaban en esa época. Bueno, estos son los paisanos jugando al pato aquí. Y así es como juegan en Afganistán. Y también en otros lugares, Tayikistán, Uzbekistán, que son las repúblicas estas musulmanas turcas del Asia Central. Ese es el juego, que van de un pabellón, pegan la vuelta y tienen que depositar ese cabrito en... Y aquí este profesor de Estados Unidos, que es un especialista, dice: ¿cómo no pensar aquí en la impresionante semejanza entre el pato argentino y el buscallí? Juegos en que los jinetes se disputan los despojos, aquí de un pato, allá de una cabra, o entre el polo y el chougán. Bueno, y está el tema de la indumentaria del chaucho o del gaucho, que es el tema, entre otros, de los aragüeyes o de los pantalones con flecos, que ya ahora no, esto ha desaparecido. Recuerden que los gauchos, los últimos gauchos, los tenemos ahí por 1910. Ya después lo que tenemos en el campo argentino hoy son peones de campo, pero no están mal los gauchos no existen más, desaparecieron, y con ellos muchas costumbres y su vestimenta. Fíjense lo que era un gaucho en 1845. Esto es una pintura de Montboisin, ¿no? Que usa los zaragüeyes y prácticamente tiene puesto un turbante. Bueno, ahora pasamos a un tema que es el arte mudéjar. A ver, la palabra mudéjar es un nombre utilizado por los especialistas españoles. Mudéjar viene del árabe mudajjan, significaría algo así como la gente que se quedaron. Tiene que ver con cuando en el año 1085 los castellanos toman lo que se conocía como la taifa de Toledo, y entonces ellos se quedaron con una gran cantidad de gente musulmana viviendo en ese lugar. Y fueron llamados de esa manera, de alguna manera, mudéjares, esos que se quedaron, que están aquí. Y de ellos tomaron especialmente muchas cosas, especialmente arte y arquitectura. Entonces, los especialistas españoles van a denominar arte mudéjar a, vamos a llamarlo así, la arquitectura islámica al servicio cristiano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a los castellanos y a los aragoneses les gustaba mucho el arte islámico, pero ellos van a contratar a estos arquitectos y artesanos para que les hagan todo tipo de construcciones, iglesias, edificios, residencias. Y entonces estos musulmanes van a hacer una iglesia, pero pensando en una mezquita, ¿sí? Entonces, por supuesto, la iglesia va a tener altar, va a tener imágenes, etc. Pero la construcción parece una mezquita. Y va a tener incluso torres como que parecen minaretes, incluso la decoración en general, ¿no? Y por eso es que vamos a tener este arte que, mal llamado arte colonial español, es en realidad arte mudéjar en América, y vamos a tener ejemplos de este arte. Por ejemplo, esto que se conoce como el balcón salido, que ustedes lo pueden encontrar en algunas residencias de Argentina, pero en el resto de América Latina en muchos lugares. Por ejemplo, la Cancillería peruana, el Palacio de Torre Tagle, tiene muchos balcones salidos. El balcón salido, que en árabe se conoce como musharabí, está hecho, por supuesto, generalmente en madera. Tiene que ver con la ventana de la arquitectura islámica conocida, o sea, la celosía conocida como ajimez. Ese es el nombre técnico, ajimez, que viene del árabe shamsiyya, o sea,
relacionado con el sol. Ustedes fíjense, imagínense que es una celosía hecha en madera, donde justamente a través de las rendijas pasa la corriente de aire, ¿sí? Filtra la luz solar, porque generalmente esto tiene que ver que en los países árabes islámicos hay una fuerte luz solar. Entonces la función de esta ventana es, por un lado, filtrar la luz para que no sea tan fuerte, al mismo tiempo permitir la brisa, y tiene una tercera función que es poder ver sin ser visto. Y luego tenemos el tema del balcón salido, porque al mismo tiempo, ustedes fíjense, la ventaja de tener un balcón a la calle, en donde uno puede mirar toda la calle incluso, sin ser visto, y con las otras dos funciones de tamizar la luz y la brisa, ¿no? Bueno, esta es una iglesia en San Luis, hay muchos ejemplos, ¿no? Este es el típico arco polilobulado, ¿no? Que ustedes en España la van a encontrar en muchos lugares, como la aljafería de Zaragoza, el crucifijo libanés en San Juan. Bueno, y este es el ejemplo de lo que decía. Y esa es la aljafería de Zaragoza, con los mismos arcos. El aljibe, los azulejos, el techo. Y acá tenemos un ejemplo, por supuesto, el Club Español, que está ahí en la calle Bernardo de Irigoyen, que simplemente refleja una parte de la Alhambra, ¿no? La Casa Nazarí de la Plata, que fue una ocurrencia de Dardo Rocha, el fundador, que hizo un viaje a la Alhambra en Granada, entonces quedó encantado y hizo esa casa, ¿no? Y lamentablemente la casa, el dueño no permite verla, o sea, no se puede visitar, pero es interesante, ¿no? Está en peligro. ¿Está? Está en peligro. Está en peligro. Bueno. No se sabe qué va a pasar. Y acá tenemos algo que, eso sí, lo pueden visitar y aquellos que no lo conocen de cerca, lo tienen aquí nomás, es el tema del patio andaluz. Y todo ese patio andaluz fue enviado por barco desde Sevilla, primero, bueno, a raíz de una famosa exposición iberoamericana del año 1929, en donde ustedes, si visitan Sevilla, van a encontrar justamente el arte neomudéjar, ¿no? La Plaza de España, bueno, hay una enorme cantidad, el Hotel Alfonso XIII, bueno, hay una enorme cantidad de lugares para visitar que están relacionados con esa exposición iberoamericana. Entonces Sevilla quiso enviarle a la Argentina como un recuerdo de toda esa exposición y le mandó, digamos, todos los elementos para construir este patio andaluz que después fue montado aquí, y que lamentablemente no han colocado una explicación a fondo para el visitante o para el turista, ¿no? Ustedes van a encontrar ahí, entre otras cosas, van a encontrar lo que se conoce como las alambrillas, o sea, son unos baldosines que tienen unos más pequeños que son dibujos, y a pesar del tiempo transcurrido hay muchos que se fueron despintando, ¿no? O se fueron gastando, pero van a encontrar unos pequeñitos que están escritos en árabe que dice La Gáliba y la Allah, no hay vencedor sino Dios, que ahora después lo vamos a ver, lo vamos a encontrar en otros lugares también, pero están esos mosaiquitos pequeños ahí en el patio andaluz. Lo pueden visitar, está, salvo el lunes que está cerrado, porque ahora tiene toda una verja, el resto de los días lo pueden visitar. Bueno, ahí está. Eso es lo que yo decía, la alambrilla. La palabra viene de alhambra, ¿no? La alhambra en realidad es de la palabra árabe alhambra. Alhambra quiere decir la roja. Por eso, como estos baldosines son de color rojizo, tienen este nombre.
Y ahí tienen, esos son los dibujitos que van a encontrar. Este es el típico azulejo, a otra palabra, arabismo, de la Alhambra, ¿no? Y ahí en esa fuente central van a leer ustedes la dedicatoria de Sevilla a Buenos Aires de 1929. Bueno, otro lugar para visitar muy interesante es el Museo Larreta en Belgrano, porque Enrique Larreta le gustó mucho la Alhambra y otros lugares de la España árabe, y por eso reprodujo de alguna manera en su residencia este arte. La fuente esta, y el Palacio Árabe de Mar del Plata, que está en el cruce de las calles San Martín y Córdoba, y eso lo hicieron, es interesante, fíjense, que habla elocuentemente de esta interrelación tan interesante que hemos tenido aquí en la Argentina entre las distintas colectividades, y en este caso entre un arquitecto judío y un empresario musulmán. Acá lo dice el señor Jalil Mahmoud Hussein, que contrató al arquitecto Valentín Brodsky para hacer este Palacio Árabe de Mar del Plata, donde está esta consigna que yo les había dicho, que la encontramos en el patio andaluz, en las Alhambrillas, como en este lugar, que dice La Ghalib ilallah, y no hay vencedor sino Dios. Ese es el monograma que van a encontrar en la Alhambra, porque era en realidad la divisa de la dinastía del sultanato nazarí de Granada. Bueno, y el otro lugar donde está esta frase es en el subte C, va precisamente en la estación Independencia. Lamentablemente el pasillo, que estaba lleno de estos azulejos, lo desmontaron en el año 1990 y pico y desapareció, pero quedaron algunos todavía y lo pueden visitar. Yo les digo, en San Juan no, en San Juan hay otra cosa que ahora la vamos a ver, que es un alicatado. El tema es que el 99,99% de las personas que pasan por ahí no imaginan que ahí hay un monograma escrito en árabe y piensan que son dibujos en la cenefa, ¿no? Eso que ven ahí. ¿Cómo es que dice? La Ghalib ilallah, no hay vencedor sino Dios. Porque yo paso todos los días por ahí. Parece un dibujito, pero no es un dibujito, son caligrafías. Es las mismas que están en la Alhambra. Esto lo hizo hacer un arquitecto español, el conde de Guadalaborce, que se encargó de la decoración de las estaciones de San Juan en adelante hasta Diagonal Norte. Y colocó esta cerámica, que especialmente la trajo desde Sevilla, en la estación Independencia. Y Metrovías ahora colocó en un andén una explicación que dice motivos islámicos, y ahí ustedes van a leer una breve explicación. No anda más. Bueno, cada tiene más grande, ¿no? Ese es el monograma. Y el alicatado de la estación de San Juan es este, que es un típico, o sea, es un panel de azulejo como el que pueden encontrar en la Alhambra, ¿no? Y esta es la explicación que van a encontrar ahora en el andén, que habla, Metrovías puso esto para que la gente lo lea. En general, los que pasan poco o nada leen lo que está escrito, porque es muy pequeño además. Bueno, ahora que se acerca la cena, vamos a hablar, pero acá está el tema, ¿no? La comida árabe, tanto sea árabe como turca, persa o lo que se puede ver, van a encontrar ustedes que es agridulce. O sea, empiezan primero todos platos generalmente salados y después el otro extremo, ¿no? Lo dulce. Y fíjense que elocuentemente tenemos un arabismo que es almíbar.
extremadamente dulce. Ahora viene el tema, que ahora lo vamos a desarrollar, pero para ir pensando, los argentinos con el dulce de leche tienen un paladar extremadamente azucarado, que no es español, no es español. ¿De dónde viene? Ahora lo vamos a ver. Bueno, esto es en la España, la máxima extensión que hubo en la España musulmana, al Andalus. Entonces, fíjense, miren, el tema de la berenjena, badinjana, y la expresión de berenjenales. O sea, un lugar donde hay mucho bullicio y gentío para los españoles es un berenjenal. Pero ¿saben por qué? Porque los árabes consumían mucho berenjena. Entonces, eso de algarabía. ¿La algarabía qué es? Es un lugar donde estamos hablando en árabe. De ahí viene la palabra algarabía. Y berenjenal es lo mismo. No te metas en ese berenjenal. Bueno, ahí la tienen, esa es la berenjena. Es un puré de berenjena, un puré de berenjena. Y acá tienen todas estas palabras, azafrán, comino, sésamo, ajonjolí, todas las especias del oriente, ¿no? Las especias. Esas especias servían, ¿saben por qué? Eran tan requeridas, porque no había heladera. Entonces, esa comida que pasaba mucho tiempo, había que había que especiarla, e incluso le quitaba cierto olor. Y está el tema de la albóndiga, pero la albóndiga en la España musulmana no era con tomate, porque el tomate es originario de América, se hacía de otra forma. Bueno, acá viene el tema del dulce de leche. El extremado paladar, el nivel de azúcar. Y el alfajor. Fíjense que se usa el dulce de leche para pegar las tapitas. Y la cuestión es el tema de lo siguiente. El origen del dulce de leche es el arrope. Arrope es una palabra de arrub, que es el cuarto de algo que fue reducido, fue concentrado. En la España musulmana el arrope se hacía con jugo de fruta. Pero cuando vinieron aquí, esos moriscos que estaban acostumbrados al arrope y estaban en medio de la pampa, no tenían frutas, lo que tenían era leche. Entonces hicieron la misma receta de reducir a un cuarto el arrope, pero hecho con leche. Y eso es el dulce de leche. ¿Por qué los españoles no tenían dulce de leche antes? ¿Y acá a quién se le ocurrió? ¿A los aborígenes? ¿A los criollos de aquí? No. Se le había pasado la leche a la negra de... Sí. Hacia la manera rosa. Sí, le había pasado de un guisa de rosa. Bueno. Acá está la otra cuestión, ¿no? Tampoco van a encontrar ese paladar tan dulce ni en Inglaterra, ni en Italia, ni en ningún otro lado. Eso es lo que los ingleses llaman sweet tooth, diente para los dulces. Y ahora vienen otras cosas que también tienen el mismo origen, y que es la cuestión de... Fíjense, los españoles mismos, de alguna manera, estamos hablando del siglo XVII, ¿no? O XVI, hablaban mal de los moriscos por las cosas que comían. Les cuento algo. ¿Saben de dónde viene la palabra candy en inglés? Que quiere decir, ¿qué es un candy? ¿Es un caramelo o algo dulce? Bueno, yo les voy a contar. Relacionen esto. En Creta hay una ciudad que hoy se conoce como Heraclión, pero esa ciudad también recibe el nombre de Candía.
en griego, ¿no? La Candía era porque en ese lugar hubo una fábrica de caramelos, pero hecho por los árabes, ya que Creta fue un emirato desde mediados del siglo IX hasta fines del siglo X, y ahí desarrollaron el candy, que era una especie de terrón, era una especie de caramelo hecho con, parecido a esos terrones de azúcar que ahora se fueron perdiendo, que no hay más, porque esta es una costumbre de árabes y persas del oriente, de colocar un pedazo de terrón, pero hecho de candy, que es mucho más duro que el terrón de azúcar que ustedes alguna vez conocieron, y se colocan el terrón entre los dientes y toman el té, echando el té a través de ese pedazo de azúcar, ¿sí? Que es la mejor receta para los dentistas. Bueno, esos son los postres árabes, que son extremadamente empalagosos y almibarados, ¿no? Fíjense lo que dice este autor español del siglo XVII. Los moriscos comen cosas viles, albóndigas, pasas, higos, miel, arrope, melones, pepinos, duraznos y damascos. Esas son las cosas viles. Y ahora viene la otra, la ensaimada. Eso que se celebra en San Pedro, la ensaimada, es un enmantecado, porque la palabra viene de saim, que en árabe es eso, manteca. Un enmantecado es, que ustedes la conocen con esta forma, ¿no? Y en España las mejores son las de Valencia y de las Islas Baleares. Y ahora viene el tema no menor de todo esto, y el tema de la empanada, ¿sí? Los españoles no tenían empanada. La que trajeron las empanadas son los árabes, que originalmente la empanada es persa. Pasa a los árabes, llega a España y de España viene aquí. Esta es la empanada árabe, pero están todas las otras, ¿no? Y luego tenemos otra variedad, ¿no? Los buñuelos, los alfeñiques, todo eso es de origen andalusí. Y ahora viene la otra cuestión, que tiene mucho que ver con la Argentina. En España, el abrigo de las mujeres se llama abrigo, no se llama tapado. ¿Por qué se llama tapado aquí? Porque también los moriscos trajeron la frase esa, que en realidad viene de Sevilla, del manto tapado, que lo menciona Tirso de Molina, el manto tapado. Y eso tiene que ver por qué. Está la idea de que la mujer se tapa, porque los hombres se llama sobre todo, no se llama tapado para los hombres, se llama tapado para las mujeres, porque las mujeres originalmente se tapaban. ¿Se dan cuenta? Y quedó como nombre de abrigo. Y esto está mencionado por Américo Castro en este libro España en su historia, cristianos, moros y judíos. Bueno, así terminó el recorrido. Voy a ceder la palabra al rabino Mogileski para que nos cuente su versión de los judíos en la Argentina. Bueno, buenas noches. Yo soy el rabino Mogileski del Templo de Libertad. Hay 3 rabinos, yo soy el más joven, y también director del Museo Judío de Buenos Aires, que está al lado del templo y que pertenece a la congregación. Por otra parte, yo me congratulo de haber cedido la palabra primero al profesor Elía, conociendo su sapiencia,
así que a mí me va a tocar hablar menos, ¿no? Porque pienso que no voy a tener mucho para hablar. De cualquier manera, se comenzó hablando del agua, ¿no es así? La señora habló del agua, el profesor habló también del agua, que el agua se puede poner y se puede amoldar en cualquier contingente. Y nosotros tenemos un dicho que dice que el agua que no se renueva se corrompe. Y eso lo tenemos aludido a lo más sagrado que hay en el judaísmo, que es la Torá. La palabra Torá significa enseñanza y es el eje alrededor del cual gira la vida judía. La Torá son los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, que para los cristianos es del Antiguo Testamento, y nosotros lo tomamos como referencia de nuestra vida. Y por eso una sinagoga, ¿no?, es sinagoga cuando tiene adentro una Torá. De paso, ya que hablamos de la ciencia de las palabras, que también nos explicó el profesor Elías, la palabra sinagoga es lo mismo que la palabra iglesia. Yo no voy a preguntar acá qué es la palabra iglesia para no poner en compromiso a nadie. Pero iglesia y sinagoga significan lugar de reunión, ¿no? Y el lugar de reunión es lugar de reunión en un lugar sagrado o consagrado para rezar. ¿Por qué se reza? Ya es otro cantar y tomaría mucho tiempo. Como no queda mucho tiempo, tenemos que terminar a las 8:30, ¿es así? No. Pero esto acá está referido al arte. Y el arte es la expresión de la música y de la pintura, de todo lo que sea material e inmaterial. Y entonces el arte se puede expresar de muchas maneras. Acá se habló el arte del arte y el arte de la palabra que hemos escuchado. Por eso digo que el agua que se estanca se corrompe, en cambio el agua que corre se renueva. Nosotros hemos aprendido muchísimo. Entonces el arte, combinado con nuestras vivencias, nos enseña cómo tenemos que vivir. Yo quisiera no salirme del tema, pero quisiera aludir a la significación del arte en el sentido de la vida, contándoles un cuento. Un rabino siempre tiene que contar un cuento, si no, no es rabino. Hay un cuento muy lindo que dice que, obviamente, todos los cuentos tienen un centro, Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos había un señor judío que era muy, muy ortodoxo, muy religioso. Y antes de morir, él llamó a sus hijos, era un hombre muy rico también, y les dijo: miren, yo ya soy viejo, no sé cuándo voy a terminar, pero he dejado 2 cartas.
En la primera carta ustedes la van a abrir cuando yo fallezca. La segunda carta la van a abrir al mes. Obviamente, los hijos, cuando falleció, abrieron la primera carta. Y en esa carta él decía: yo quiero que me sepulten con un par de soquetes blancos que ustedes van a encontrar en tal y tal lugar, que mi madre me hizo cuando yo era chico y todavía vivía en Rusia. Los hijos tomaron los soquetes, fueron a la funeraria y ustedes saben que en el judaísmo, antes de ser sepultado, se lava el cuerpo. Es como lavar, como para presentarse ante el Tribunal Supremo. Hay otros porqués también, no interesan ahora, y cuando hablaron con los empleados le dijeron: mire, lamentablemente no podemos aceptar, porque de acuerdo a nuestro rito, todas las personas, ricos y pobres, débiles y poderosos, cuando son sepultados se les ponen mortajas, y las mortajas son de lino simple, y todas son iguales, pero no se puede poner nada. Entonces empezaron: mi papá era religioso, como si él pidió, bueno, vayan a hablar con el rabino. Hablaron con el rabino y le dijeron que iban a dar una donación muy importante. El rabino dijo: aunque me den millones, no se puede y no se puede. Y lo sepultaron sin los soquetes. Al mes abrieron la segunda carta, y en la segunda carta el padre le decía: estoy seguro que me sepultaron sin los soquetes. Pero, ¿por qué les dije esto? Porque quiero que sepan que al otro mundo no se lleva ni un par de soquetes. El otro mundo se llevan dos cosas: las buenas acciones y la buena conducta. Las buenas acciones y la buena conducta. Por eso, el arte también demuestra muchas veces acciones positivas y acciones negativas. Cuando entramos a un templo, por ejemplo, ya que hablamos de arte, hay muchos templos y hay muchas maneras de templo. Inclusive hay un dicho de un famoso rabino que una vez le preguntaron ¿a dónde está Dios? Él dijo: donde lo dejan entrar. Y el templo puede ser un templo hermoso y el templo puede ser un templo simple. El Templo de Libertad, que no sé si ustedes lo conocen, pero conviene conocerlo y conocer también el museo. No es que haga propaganda, pero hay cosas artísticas muy interesantes. En el Templo de Libertad hay una inscripción frente al Arca Sagrada que pienso que tiene que estar en todos los templos del mundo y que dice: has de saber delante de quién estás parado. Has de saber delante de quién estás parado. Un templo no es un pub ni es una confitería. Es un lugar que merece y tiene que tener respeto y recato. El Templo de Libertad, que ustedes vieron o van a ver, también es un templo que desde el punto de vista arquitectónico tiene nombres: es historicista, es ecléctico, es románico. ¿Por qué? Porque está hecho
a imagen y semejanza del gran templo de París, que está en la Rue de la Victoire, la calle de la Victoria, cerca de la ópera del centro de París. Es que ahí van a encontrar ustedes paredes, mármoles, pero no van a encontrar, obviamente, ninguna figura, porque de acuerdo a nuestra fe y de acuerdo al segundo mandamiento de los 10 mandamientos, no se pueden hacer figuras humanas o de animales o de lo que sea. Sin embargo, en el templo de Jerusalén, ¿no?, había 3 símbolos hechos como si fueran imagen. Uno de los símbolos era el candelabro de 7 brazos. Estaba hecho de un bloque de oro. El otro símbolo era el arca sagrada, donde estaban los 10 mandamientos, ¿no? Y encima había 2 figuras de 2 niños mirándose uno al otro. Y el tercero eran los clarinetes de plata, que también estaban hechos de un solo molde. Entonces, si no se puede hacer, ¿cuál es el sentido de todo esto? Entonces, nuestros sabios nos enseñaron de que esos 3 demuestran cómo nosotros tenemos que vivir, qué es lo que tenemos que apreciar y a qué debemos tender. El candelabro tiene luz y la luz es el símbolo de la sabiduría. Todos tenemos que tender no a ser sabios, sino a estudiar. Por eso la palabra Torah significa enseñanza. Tu vida no es solamente la vida del trabajo y la vida de aprovechar y la vida del deporte, sino que tu vida, aparte de todo eso, tiene que tener luz, y esa luz la tenés que transmitir. ¿A quién? A esas dos figuras que están sobre el arca sagrada, que son los querubines, que se llaman, y que significan los hijos, significan también la descendencia. Y los clarines de plata, ¿cuándo se tocan los clarines? ¿Cuándo es la música? Cuando hay alegría. Entonces, la alegría no solamente tiene que venir sola, la alegría hay que hacerla, pero con moderación. Entonces, al lado del templo, donde está el museo, ustedes van a encontrar también muchos símbolos que denotan cómo en el judaísmo se vive la vida, pero no solamente desde el punto de vista religioso, sino que desde el punto de vista moral, comercial, histórico, y más que nada en este museo hay muchos recuerdos de la colonización. No sé si ustedes habrán escuchado del famoso barón Mauricio de Hirsch. El barón Mauricio de Hirsch fue un filántropo del siglo XIX, uno de los hombres más ricos del mundo, porque él comenzó con los trenes y las vías de tren, y tuvo un solo hijo que lamentablemente falleció. Y entonces él decidió que su fortuna
la iba a dividir en dos partes. Una parte para la humanidad y otra parte para sus hermanos perseguidos donde sea. En aquella época los más perseguidos eran los judíos rusos de la Rusia zarista, que implementó los pogroms, que eran ataques y matanzas indiscriminados. Entonces, ¿qué hizo el barón Hirsch? Para fines del siglo XIX compró terrenos en varios países, acá en la Argentina en 5 provincias, en Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, La Pampa, la provincia de Buenos Aires, y en el año 1889 llegó el primer barco con 820 personas, las trajo acá a Buenos Aires y las envió primero a la provincia de Santa Fe, y después se esparcieron en Entre Ríos y las otras. Y entonces, y ahí formaron las famosas colonias judías, y donde también se los llamó los gauchos judíos, ¿no? Y de los gauchos judíos, en la literatura argentina existe un libro que escribió el famoso escritor Alberto Gershunov, que se hizo una película también, ¿no? Entonces, ahí ustedes van a encontrar no solamente los elementos de trabajo, sino también lo que trajeron, la vajilla, los documentos, etcétera, y también van a encontrar cuadros donde se pinta a los inmigrantes la cara que ellos tuvieron. ¿Cómo? Coleccionista de arte, Barón Hirsch. Sí. Muy Sí. coleccionista de arte. Y aparte de eso, entre otros, van a encontrar también una nano-biblia, una biblia chiquita que apenas se puede ver con una lupa grande, que tiene una lupa chica, pero que también es muy difícil ver, que está editada en Polonia a fines del siglo XX y a fines del siglo XIX, y está editado, no está escrito, y eso también llena lo que nos dijimos antes del comienzo, es un arte, el arte de lo nano, de lo pequeño, ¿no? Bien, me queda mucho para decir, pero ya es tarde, y lo único que quisiera terminar es que contándoles también un relato pequeño, para que quede como una señal de que nuestra vida tiene que tener no solamente un motivo, sino que tenemos que saber recibir y tenemos que saber entender. Dice la leyenda que hubo una persona que quería saber cómo era el paraíso, y él rezaba y rezaba hasta que un día, en un sueño, le mostraron el paraíso, que era una habitación con una mesa. En la mesa había ancianos que estaban estudiando, y entonces él dijo: caramba, ¿esto es el paraíso? Entonces escuchó una voz que le dijo: ¿vos creés que esta gente está en el paraíso? El paraíso está dentro de ellos. Gracias. Agradezco
tanto al rabino Mogileski como al profesor Elías. Y para concluir, quisiera decir que realmente un poco de ese paraíso estuvo hoy acá. Así que muchísimas gracias a ambos, a esta casa que nos acogió otra vez más y que espero que nos siga recibiendo. Y que muchas gracias de nuevo, ha sido una noche realmente estupenda.